Buenos días a todos, bienvenidos a la Ateneo Central de la Facultad. En esta ocasión tenemos un ateneo muy clínico, muy lindo, a cargo de Silvia Turri, del Servicio de Neonatología. Así que bueno, vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es poder compartirles el caso clínico de un paciente que pasó por nuestra unidad. Bueno, en cuanto a sus antecedentes, es un nacido de término, de peso adecuado, de 37 semanas, con 3,220 kilos, nacido en una localidad del interior del país, producto de un embarazo controlado, con serologías negativas, un antecedente importante de un hermano fallecido a los 5 días de vida por causa respiratoria, con padres no cosanguíneos. En cuanto al examen físico, es un recién nacido eutrófico, sin dismorfias, vital, reactivo, con un examen neurológico acorde, fontanela normotensa, eupneico, sin dificultad respiratoria, con un examen cardiológico acorde, eucárdico, sin soplo, con pulso de los 4 miembros conservados, pero que presenta cianosis generalizada a nivel de labios, nariz, cuello, mucosas, desde las primeras horas de vida. Coloración azulada de piel y mucosas desde el nacimiento, con una saturometría por oximetría de pulso de 76% sin respuesta a la hiperoxia. ¿Qué diagnósticos diferenciales de patologías que cursan con cianosis en el recién nacido conocen? Para los que acaban de ingresar, estamos presentando un recién nacido que nace con cianosis. Una coloración azulada de piel y mucosa, saturando 76%. ¿Qué diagnósticos de cianosis en el recién nacido se les ocurre? Cardiológicas, sí. ¿Alguna otra? Respiratorias. Muy bien. Bueno, este es un cuadro de Nelson que resume los principales diagnósticos diferenciales de cianosis generalizada. Como verán, son un montón. Se las divide en causas cardiológicas y extracardíacas que vamos a ir desarrollando. Con respecto a las causas respiratorias, la patología de la vía aérea superior puede ser causa de cianosis. Es importante evaluar la atresia de Coanas, malformaciones como el Pierre-Robin, laringomalacia, estenosis e incluso anillos traqueales que pueden generar compresión extrínseca. Con respecto a la patología intrínseca pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, la neumonía, los escapes de aire también pueden ser causa de cianosis. La hernia diafragmática congénita, que muchas veces cursa con hipoplasia pulmonar y con hipertensión pulmonar, es una patología en la cual las resistencias vasculares pulmonares permanecen anormalmente elevadas, generando shunts constantes de derecha a izquierda, lo cual genera cianosis e hipoxemia. Con respecto a la cianosis de causa cardiológica, lo que ocurre en las cardiopatías congénitas cianóticas, además de los shunts de derecha a izquierda, es mezcla del retorno venoso sistémico con el retorno venoso pulmonar, como ocurre en la transposición de grandes vasos, en la anomalía total del retorno venoso, en el tronco arterioso y en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Las cardiopatías congénitas que cursan con hipoflujo pulmonar también van a ser causas de cianosis, como ocurre en la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el Epstein y la atresia tricuspidea. Con respecto a la cianosis de causa infectológica, en la sepsis puede haber alteración de la difusión, perfusión, alteración BQ, secundario al edema que se produce por la fuga capilar en contexto de sepsis. Con respecto a la cianosis de causa neurológica, es importante evaluar si ese recién nacido tiene hipoventilación central secundaria a la exposición materna a drogas. Investigar si hay lesiones del sistema nervioso central, convulsiones, apneas, que pueden ser causa de cianosis.
Con respecto a la cianosis de causa hematológica, la policitemia, al generar hiperviscosidad, puede provocar mala perfusión tisular e hipoxemia. Y con respecto a las hemoglobinopatías, la metahemoglobinemia, en donde el hierro se encuentra en estado férrico y no puede liberar oxígeno a los tejidos, puede ser causa de cianosis. Y la hemoglobina M, que es una anomalía estructural de las cadenas de hemoglobina, donde también hay mayor tendencia a la formación de metahemoglobina, también puede ser causa de cianosis. Muy bien, en este paciente se abordaron las distintas posibilidades desde lo infeccioso, hubo sospecha de sepsis precoz, se cultivó, se medicó, pero los resultados fueron negativos. Desde lo neurológico habíamos dicho que era un recién nacido con un examen neurológico normal, sin hallazgos patológicos. Desde lo respiratorio, no solo su radiografía de tórax fue normal, sino que el paciente no presentaba dificultad respiratoria al nacer. Y desde lo cardiológico, el test de hiperoxia, sin exponer al recién nacido a FiO2 elevadas, no mostró cambios, ¿sí?, en la saturación. El ecocardiograma finalmente fue normal. Con respecto a lo hematológico, ¿sí?, que es la otra lista que nos quedaba, el hematocrito fue normal, pero el estado ácido base nos revela una presión parcial de oxígeno normal. Y esto es un hallazgo que llama bastante la atención en contexto de cianosis. ¿Alguna sospecha diagnóstica? Tenemos un paciente cianótico en el que se descartaron causas infecciosas, causas cardiológicas, respiratorias, estructurales, con saturación baja, pero con una presión parcial de oxígeno normal. Bueno, analicemos un poco más este estado ácido base arterial. Tenemos una saturación por oximetría de pulso de 76%, pero en el estado ácido base la saturación en sangre arterial era del 92%, miren esa discordancia, y la presión parcial de oxígeno de 107. ¿Qué nos terminó revelando este estado ácido base? Una metahemoglobina del 13,5%. Por lo que con este diagnóstico el paciente es derivado de este hospital a los 7 días de vida para poder completar este diagnóstico y adecuar su tratamiento. Llega en regular estado general, saturando 70%. Ya había iniciado tratamiento con vitamina C a través de una conversación telefónica después de confirmar este diagnóstico. Llega con un valor de metahemoglobina de 5,8%. Y además, luego de un traslado terrestre muy prolongado de 11 horas, llega con una lesión cutánea en el miembro inferior secundario a extravasación de un PHP durante el traslado. Ahora sí, charlando un poco de qué es la metahemoglobina. Sí, meta proviene del término cambio, transferencia, y lo que nos habla es que la metahemoglobina está constantemente sometida a cambios, a agentes oxidantes, radicales libres, drogas que la tienden a transformar a metahemoglobina. ¿Y qué es lo que ocurre en la metahemoglobina? Uno más de los 4 átomos de hierro que normalmente están en estado ferroso se transforman al estado férrico. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el hemo en estado férrico no se une al oxígeno. Y no solo eso, sino que el resto de los átomos que se encuentran en estado ferroso aumentan la afinidad por el oxígeno, provocando disociación de la curva de oximoglobina a la izquierda y liberando aún menos oxígeno a los tejidos. Con respecto a la clínica, la cianosis es el síntoma principal. Vamos a ver coloración azulada de piel y mucosas a nivel de la nariz, los labios, la zona del cuello, el tronco. Y esta tabla lo que muestra es que en general los niveles de metahemoglobina se correlacionan con la gravedad de los síntomas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Los niveles entre metahemoglobina y hemoglobina suelen estar regulados, suelen estar equilibrados y normalmente no tenemos valores de metahemoglobina superiores entre el 1 y el 2%. ¿Qué es lo que ocurre con el átomo de hierro que normalmente se encuentra en estado ferroso? Al ser oxidado, lo que ocurre es que pierde un electrón, por lo que aumenta su carga positiva. Durante la reducción, que para eso se necesitan enzimas que se denominan reductasas, lo que ocurre es que se gana un electrón y por lo tanto disminuye su carga positiva.
Esto podemos lograrlo si los niveles se suelen mantener regulados gracias a sistemas enzimáticos que nos protegen del estrés oxidativo. La enzima más importante encargada de esto es la NADH-citocromo B5 reductasa, que es lo que se muestra en el gráfico que se encuentra aquí. Lo que vemos es que el átomo de hierro en estado ferroso es sometido a radicales de oxígeno que lo transforman, oxidan el hierro y lo transforman al estado férrico, ¿sí? Gracias al NADH, que proviene de la glucólisis y actúa como cofactor, la enzima citocromo B5 reductasa puede volver a transformar el hierro al estado férrico a hierro ferroso mediante esta reducción. Otra de las enzimas importantes es la NADPH metahemoglobina reductasa, que solo puede actuar mediante aceptores de electrones como el azul de metileno y la riboflavina. Y otro compuesto que también puede favorecer a la reducción de metahemoglobina es el ácido ascórbico, un dador de electrón que va a ser importante a la hora del tratamiento. Tenemos causas de metahemoglobina congénita y adquirida. Con respecto a las causas congénitas, la más importante va a ser el déficit de esta enzima, la que dijimos que era la principal. Con herencia autosómica recesiva tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que es más frecuente, solo va a afectar la enzima a nivel de los glóbulos rojos, generando una menor estabilidad de la enzima. Y la tipo 2, que se va a encontrar a nivel de células no eritroides, genera mucho compromiso neurológico con alta morbilidad y mortalidad. Otro de los tipos de metahemoglobina congénita es la hemoglobina M. Como mencionamos previamente, lo que ocurre son alteraciones de las cadenas de globina, ya sean alfa, beta o gamma. Esto la hace resistente a la reducción, por lo que los niveles de metahemoglobina se van a mantener elevados y tienen una herencia autosómica dominante. Y una de las formas más raras de metahemoglobina congénita se debe a la deficiencia del citocromo B5, que como dijimos actúa como dador de electrones y también forma parte del metabolismo de los ácidos grasos. Con respecto a las causas adquiridas o tóxicas, ¿conocen algún agente que pueda generar metahemoglobina? ¿Alguna sustancia que conozcan o alguna droga? Sean tímidos. Y no es aburrido. Estos alimentos que podían generar metahemoglobina, no en un bebito tan chiquito, pero capaz que en un cantante un poco más grande, como por ejemplo el brócoli, no me acuerdo qué otro tipo de alimentos. Pero bueno, obviamente que en ese caso de este bebé. Muy bien, ¿qué otra cosa se les ocurre? Fue entretenido porque después tuvimos que poner la lista de lo que el bebé podía y no podía recibir. Bueno, muy bien. Acá en el recuadro, ¿sí? Hay algunas de las drogas o sustancias que más les van a sonar, ¿sí? La dapsona, que se utiliza para el acné severo, se utiliza en lepra, anestésicos locales como el Embla, lidocaína, todos los anestésicos tópicos, la metoclopramida, ¿sí? El Reliberan está prohibido en lactantes, ¿sí? El agua de pozo con alto contenido de nitritos, seguramente les suena, y las aninas, ¿sí? Como más frecuentes. ¿Y esto por qué ocurre? Y este es uno de los conceptos que se tienen que llevar, ¿sí? Los recién nacidos son excepcionalmente vulnerables a la oxidación de la hemoglobina. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le ocurre a un lactante y no le ocurre a alguien adulto? Porque sus eritrocitos tienen la mitad de la cantidad de esta enzima que venimos mencionando, porque la hemoglobina fetal es mucho más susceptible a ser oxidada y porque el tracto gastrointestinal infantil, al ser más alcalino, promueve el crecimiento de bacterias gram negativas productoras de nitritos. Y una de las preguntas que, volviendo a nuestro caso, que nos quedó quizás pendiente, recuerda a nuestro paciente, ¿por qué la presión arterial de oxígeno y la saturación del estado óseo base eran normales
si la saturación por oximetría era baja, ¿sí? Lo que ocurre es que la presión parcial de oxígeno en la gasometría simplemente refleja el oxígeno libre, el oxígeno disuelto en plasma, y no refleja la cantidad de hemoglobina que transporta y libera oxígeno en los tejidos. Y con respecto a la saturación de oxígeno del estado ácido-base, es un valor que hace la máquina calculado, ¿sí? Lo calcula a partir de la presión arterial de oxígeno. Por eso es normal. Tenemos que tener presente que siempre que estemos con un paciente que tiene un gap de saturación de más del 5% entre la saturación del gas y la saturación de la oximetría de pulso, pensar en metahemoglobina. ¿Cómo funciona un saturómetro o un oxímetro de pulso normal? Normalmente mide la absorción de la luz en dos longitudes de onda, a 660 nanómetros y 940 nanómetros. A 660 nanómetros esa luz es absorbida por la desoxihemoglobina y a 940 nanómetros es absorbida por la oxihemoglobina. El aparato establece una relación y a partir de eso puede estimar los valores. ¿Qué es lo que ocurre en la metahemoglobina? La metahemoglobina absorbe la luz en las dos longitudes de onda, tanto en la de 660 nanómetros como en la de 940, incluso un poco más en la de 660, que es la que era leída por la desoxihemoglobina. Por lo que esto conduce a un error en la estimación, ¿sí? La saturometría termina siendo no real y genera un error en la estimación en los porcentajes de hemoglobina reducida y oxihemoglobina. A partir de este paciente se pudo conseguir en el servicio este tipo de saturómetro, ¿sí? Con 7 longitudes de onda, por eso se lo denomina Rainbow, el cual permite la medición de metahemoglobina transcutánea, como se ve ahí en amarillo. Como se imaginarán, esto trajo muchas ventajas para el servicio, disminuyó la cantidad de extracciones que le hicimos al paciente y permitió una adecuada monitorización de los descensos. Cuando el paciente llega al hospital, ¿sí? Es abordado de forma interdisciplinaria por múltiples servicios, toxicología, hematología, genética y errores congénitos del metabolismo y cirugía plástica porque llegó con una lesión. Desde toxicología, la cronología era totalmente compatible con una hematohemoglobina congénita. El paciente nació con esto. Si bien la principal sospecha era una causa congénita, se nos brindó una lista de fármacos que no podíamos utilizar con este paciente, ya que todos los pacientes con metahemoglobina congénita tienen más riesgo de tener metahemoglobina adquirida. Las sustancias que no podíamos utilizar era el paracetamol, una de las drogas más utilizadas, ¿sí? Fenitoína, fenobarbital, sulfas, piperacilina, tazobactam, los anestésicos locales. Desde hematología se le hizo un hematológico que no evidenciaba citopenias, reticulocitos de 1,5% y se realizó la corrida electroforética de hemoglobina, ¿sí? Electroforesis capilar a pH alcalino, en donde no se evidenciaron bandas anómalas, no se evidenció la banda M, que es su diagnóstico diferencial, la hemoglobina M. Y en el porcentaje de hemoglobinas, ahí no se ve bien, pero tenía la mayor cantidad de hemoglobinas que tenía era de tipo fetal, ¿sí? En un 79%, que eso era esperable para su edad. Con respecto a genética y metabolismo, ¿sí? Teniendo en cuenta el antecedente importante del hermano del paciente fallecido, los 5 días de vida y la clínica, la principal sospecha diagnóstica es una metahemoglobina de origen genética con probable mutación del gen de la enzima citocromo B5 reductasa, por lo que se solicitó el estudio genético para poder secuenciar el exoma. Esto se pidió en Garrahan. Y con respecto al tratamiento, ¿sí? Lo que describe la literatura es el ácido ascórbico como principal tratamiento para la metahemoglobina congénita, para las causas crónicas. Las dosis no están muy bien establecidas, es una droga fácil de usar, segura, se elimina por orina, pero hay que tener presente que el tratamiento crónico con ácido ascórbico, como acidifica la orina, puede generar hiperoxaluria y formación de cálculos renales.
Nuestro paciente a su ingreso empezó con 1 gramo de vitamina C cada 8 horas endovenoso. La precaución es que tiene que estar protegida de la luz durante la infusión. Y luego pudimos, a partir de las cápsulas que se consiguieron en el hospital, pasar a 500 miligramos cada 8 horas de vía oral. El azul de metileno también está descrito en la literatura. La dosis es al 1%, de 1 a 2 miligramos kilo, pero se prefiere para tratar las intoxicaciones. Una precaución importante con el azul de metileno es que hay que descartar primero déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque puede generar metahemoglobina y a su vez hemólisis y metahemoglobina. Bueno, esta es una curva que muestra cómo fueron descendiendo los niveles de metahemoglobina de nuestro paciente una vez que empezó el tratamiento con vitamina C. Pueden observar que al día 51 de vida hubo un pequeño pico. ¿A alguien se le ocurre por qué? Muy bien, fue cuando se hizo el switch de vía oral a endovenoso, ¿sí? Tuvo un pequeño ascenso, de endovenoso a vía oral, perdón. Tuvo un pequeño ascenso que después se pudo titular. Bueno, acá se mencionan algunos artículos que forman parte de la bibliografía. Para destacar el tipo 2, como recuerdan, hace referencia a la importante clínica neurológica bien característica de este tipo de patología y además hace bastante referencia a la hemoglobina M. En este caso, uno de los diagnósticos diferenciales es que la metahemoglobina M no va a responder al tratamiento con vitamina C ni azul de metileno porque no hay una anomalía a nivel de la enzima, ¿sí? No hay déficit enzimático. Y en este artículo lo que se menciona es que según la cadena de globina que sea afectada, ya sea alfa, beta o gamma, va a ser la evolución. Normalmente cuando se afectan las cadenas alfa de globina, el recién nacido nace cianótico. Cuando se afectan las cadenas beta de globina aparece más adelante a lo largo de la vida y cuando se afectan las cadenas gamma va a permanecer cianótico toda la vida. Es una cianosis que suele ser bastante bien tolerada. Con respecto a estos artículos de causas adquiridas o tóxicas de beta-hemoglobina, este es un artículo que está bueno, ¿sí? Acerca de la intoxicación con metoclopramida en un recién nacido de 13 días de vida. Era un recién nacido con reflujo que fue medicado con metoclopramida y que por error en la administración recibió una dosis 10 veces mayor. La clínica posterior que tuvo fue de metahemoglobina y fue tratado con azul de metileno. Con respecto a este artículo, es de unas granjas en Wisconsin, en donde se preparaba la leche de fórmula con agua de pozo con alto contenido de nitritos. La realidad es que se establecen distintos valores, pero en general los valores de nitritos tolerados en el agua de pozo es hasta 45 miligramos litro para que el agua sea segura. Bueno, y ya para ir finalizando, les queremos contar un poquito cómo evolucionó nuestro paciente. Egresó del hospital a los 65 días de vida. Fue una internación prolongada porque, como habíamos comentado, cursó con una lesión por extravasación que requirió múltiples ingresos a quirófano, infecciones, escarectomías, injerto posterior de dermis. Se fue a su casa con tratamiento con vitamina C, cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas, con un valor de metahemoglobina al alta de 1,1%, y actualmente hace poco hablamos con los pediatras que lo están tratando y mantiene esos valores. Actualmente está con una metahemoglobina del 0,9%. Sí, todavía no tenemos la confirmación diagnóstica, todavía falta terminar de secuenciar un exón para ver si se encuentra esta mutación enzimática y poder darle la devolución a esta familia que ya tuvo un niño fallecido y creemos que fue por esta causa. Como conclusiones, ¿sí? Siempre que estemos frente a un recién nacido cianótico, pero que no tiene dificultad respiratoria, con un test de hiperoxia negativo, saturando bajo, pero con una presión parcial de oxígeno normal, pensar en metahemoglobina. Y siempre que estemos frente a un paciente con mucha discordancia entre la saturometría de la oximetría de pulso y la saturación del estado ácido base arterial, pensar en metahemoglobina.
Muchas gracias. Bueno, como recuerdan, este paciente fue tratado de forma interdisciplinaria. En el Zoom está conectado también del servicio de plástica, metabólica, la doctora Valerie, la doctora Marina Eslago, el servicio de hematología que está presente, la doctora Florencia de genética. Bueno, queremos agradecerles porque fue un trabajo en equipo y un desafío este paciente. Una de las cosas que nos pasó es que no hay en la literatura mucho sobre esta enfermedad, por lo cual no teníamos, digamos, tuvimos que discutir entre todos mucho cuánto le íbamos a poner, cuándo le íbamos a cambiar. No hay ningún tipo de guía que te diga cuándo tenés que hacer una cosa o cambiar o... Al inicio el chico estaba crítico porque el traslado no le sentó, además de que el paciente ya venía crítico. Entonces, bueno, al principio era fácil, bueno, endovenoso y listo. Pero cuando después que salió de, digamos, de todo lo agudo, la verdad que no había mucho de dónde agarrarse. Así que tuvimos que ir haciendo un poco, poniéndonos de acuerdo entre todos para ver cómo lo hacíamos, cuándo lo hacíamos, si se podía hacer, porque en algún punto el paciente ya estaba estable, habíamos logrado que estabilizara la meta y todo, pero ¿qué hacíamos con el chico con la vitamina C endovenosa? Después fue un desafío también hacer el preparado, porque no hay ningún preparado comercial que nos sirviera. Entonces, bueno, farmacia tuvo que ahí poner un poquito de arte para prepararnos algo que nos sirviera para el oral. Así que fue, ¿qué le poníamos? ¿Le poníamos un gramo o teniendo venoso? ¿Le bajábamos a 500? De hecho, empezamos con un gramo y a los poquitos días le bajamos a 500. Eh, Así que, y no hay cosas escritas, buscamos abajo de las piedras y no hay. Ah, sí, Cintia me apunta que la tecnología nos muere. En realidad, nosotros, a ver, el Rainbow como tecnología no es nuevita, tiene un tiempo. El tema es que el sensor es muy caro. Entonces, y uno, la verdad que lo usa poco, no es una cosa que... entonces, bueno, la realidad es que lo pedimos prestado y con tal de que lo usáramos y dijéramos que servía, nos prestaron los sensores, pero claro, nos dieron dos. Lo que nunca terminamos de entender bien es que los sensores duran poquito tiempo. El sensor entre el día 5 y el día 7 deja de funcionar, tiene una vida útil, por lo cual son caros, pero caros les estoy diciendo que deben valer tranquilamente 120, $140 cada uno. O sea, ¿no? Estamos hablando de un insumo caro, ¿no? Porque el equipo no hay problema, te lo prestan, es parecido a los saturómetros que nosotros usamos, es como los más modernos, digamos, eso no hay problema. Pero bueno, nada, ya nos abrió la puerta en algún momento, supongo que es una tecnología que en algún punto incorporaremos para cosas así muy puntual porque realmente es muy cara. Son equipos que le puedes poner el NIRS, le puedes poner, son todos sensores que cada uno se compran individualmente y cada uno tiene su costo así elevado, ¿no? Le puedes poner el NIRS, que es el espectrometría cercana al infrarrojo para oxigenación cerebral, o le puedes poner el de hemoglobina en un paciente que tenés trastornos, digamos, muy variables de su cantidad de hemoglobina. ¿Sí? Y el que mide la meta además el saturómetro tradicional. Yo los invito a que entiendan cómo funcionan los equipos. Si ustedes entienden cómo funcionan los equipos, los van a aprovechar mucho mejor. Entonces, el saturómetro es algo que usamos todos los días. Bueno, tienen que saber cómo funciona, por qué funciona, dónde tiene sus lados flacos, dónde tiene sus ventajas, ¿no? Porque no es mágico. Hay para cosas que sirve, para cosas que no. Cómo difieren las distintas tecnologías. No es lo mismo el saturómetro que nosotros usamos en la NEO, que tiene una determinada tecnología, que tiene una tecnología para el movimiento, para tener menos interferencia y tener lecturas más estables, que el saturómetro más comunes que usamos, el del dedo y esas cosas, o algunos que otros que son equipitos, pero son equipitos más básicos. Digo,
sepan cómo funcionan los equipos, nos dan un montón de información, nosotros cada vez más, no, digamos, nos basamos en los equipos, entonces conozcan lo que usan todos los días. ¿Alguna pregunta? Bueno, la felicito de la Bueno, charla yo, interesante y bueno, y gracias por compartir nuestra experiencia de haberle salvado la vida a un chico y a su familia también de aportarle información. pido la palabra. ¿Quieres preguntar algo o aportar algo? Hola, sí, yo soy la doctora Núñez de la unidad de quemados. ¿Me escuchan? Hola. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Núñez de la unidad de quemados. ¿Me escuchan? Por acá sale. A ver ahí, Valerie. Ah, sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, quería compartir con ustedes que para nosotros, desde el punto de vista de la especialidad, también este paciente, tampoco hay bibliografía respecto a esta asociación con la lesión que tuvo el paciente asociado a la patología de base que él tenía, y fue absolutamente un desafío poder llegar a finalizar airosos con el resultado del tratamiento que se le realizó desde el punto de vista quirúrgico. Normalmente nuestros pacientes se resuelven en mucho menos tiempo. Este paciente llevó casi 2 meses desde su ingreso hasta que pudimos resolver sus lesiones, y dado la patología de base y dadas las intercurrencias que este paciente presentó durante toda su internación, y por supuesto gracias al apoyo de todas las personas de la neonatología, kinesiología, infectología, que estuvieron atrás de este paciente, logramos, saltando todos los protocolos y los tiempos en los que nosotros realizamos nuestros tratamientos, poder resolver y ayudar a este niñito en su sanación por lo menos desde el punto de vista quirúrgico, y cerrar la herida que había presentado, que fue una herida bastante importante y profunda, que se produjo no solo por la extravasación, sino asociado a la patología que tenía, porque estaba saturando, entregando poco oxígeno a los tejidos, asociado a la temperatura del líquido extravasado, a la presión que ejerció este líquido extravasado, y cuando hicimos una de las escarectomías también tenía obliterada una de las venas, que son las que drenan, digamos, y liberan un poco la presión de todo lo que pueda extravasar. Así que bueno, quería compartir esto con el auditorio y agradecer, por supuesto, a todo el trabajo en equipo que se pudo hacer con todo el equipo de la neonatología y los servicios asociados que participaron en este paciente. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias.